esta tarde, bla, 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 presenta, tendremos una vez más nuestro devocional de Juan 2, del 1 al 12. Estoy emocionada realmente por empezar este capítulo y espero que el otro, aunque fue bastante largo y profundo, te haya servido como bendición y hayas visto muchas otras cosas que antes que tú lo hubieses leído no las habías notado, o si es la primera vez en que lo estás leyendo y llevando un devocional, que para ti haya sido maravilloso poder entrar o adentrarte, mejor dicho, a conocer de nuestro Dios bondadoso y amoroso. Y esta tarde vamos a dar lectura entonces en la TLA una vez más, en Juan 2 del 1 al 12. Y vamos a leerlo enseguida. La verdad es que ha sido emocionante, ha sido increíble poder pasar este tiempo y apartar estos momentos para poder compartir con ustedes. Esta tarde vienen los pasos de busca muy más chiquititos. Espero que sea de verdad una bendición para ti y que cada vez pueda ser más práctico. Te doy muchas gracias de verdad por la paciencia en que estoy aprendiendo cada vez a hacer este devocional, no solo práctico, sino también entendible y corto para que no sea como súper tedioso estarlo escuchando, pero finalmente no es para ganar seguidores, sino para poder compartir acerca de la luz verdadera y de quien sí es importante, en quien están nuestros ojos. Así es que vamos a dar lectura a el 2 y dice: 3 días después, María, la madre de Jesús, fue a una boda en un pueblo llamado Caná, en la región de Galilea. Jesús y sus discípulos también habían sido invitados. Durante la fiesta de boda se acabó el vino. Entonces María le dijo a Jesús: ya no tienen vino. Jesús respondió: madre, o mujer, que es en el original, le dice mujer. Dice: ese no es asunto nuestro. Aún no ha llegado el momento en que yo les diga quién soy. Entonces María le dijo a los sirvientes: hagan todo lo que Jesús les diga. Allí había 6 grandes tinajas para agua, de las que usaban los judíos en ceremonias religiosas. En cada tinaja cabían unos 100 litros. Jesús les dijo a los sirvientes: llenen de agua estas tinajas. Los sirvientes llenaron las tinajas hasta el borde. Luego Jesús les dijo: ahora saquen un poco y llévenselo al encargado de la fiesta para que lo pruebe. Así lo hicieron. El encargado de la fiesta probó el agua que había sido convertida en vino y se sorprendió porque no sabía de dónde había salido este vino, pero los sirvientes sí lo sabían. Enseguida el encargado de la fiesta llamó al novio y le dijo: siempre se sirve primero el mejor vino y luego cuando ya los invitados han bebido bastante se sirve el vino corriente. Tú, en cambio, has dejado el mejor vino para el final. Jesús hizo esta primera señal en Caná de Galilea. Así empezó a mostrar el gran poder que tenía y sus discípulos creyeron en él. Después de esto, Jesús fue con su madre, sus hermanos y sus discípulos al pueblo de Cafarnaúm y allí se quedaron unos días. Y vamos a orar para comenzar esta tarde nuestro devocional. Señor, te damos tantas gracias, Padre, porque tú has sido bueno con nosotros, Señor. Gracias porque nos guías, porque nos sorprendes, Señor. Maravíllanos en esta tarde de quién tú eres y de todos aquellos milagros, Señor, y aquellas señales que permites que nuestros ojos vean. Gracias, Padre, por tu amor, y gracias por Jesucristo, Señor, el cual te ha dado a conocer y en el cual tenemos redención de pecados. Que sea este tiempo, Señor, para ti en agrado en Cristo Jesús. Amén. Así es que, ¿qué fue lo que vimos? Recuerden que yo siempre voy a estar volteando hacia abajo porque tengo aquí mis apuntes. Así es que, ¿qué es lo que vamos
a ver enseguida. ¿Qué pude encontrar en la B de busca? Y acuérdense que esta B es para sacar lo sobresaliente, palabras que se repiten, palabras que no entiendo, palabras que ya conozco, o simplemente aquellas cosas que son importantes mencionar y hacer énfasis en lo que los versículos dicen. Así es que, ¿qué fue lo sobresaliente que vi? 1. Dice 3 días después, lo que nos habla que está marcando un tiempo que había pasado desde el último encuentro o desde el último evento que había ocurrido entre Jesús y el llamado que le había hecho a Felipe y después el encuentro que había hecho con Natanael. Así es que está marcando este tiempo. Y luego dice, los teólogos señalan que este día, para este día, cuando dice 3 días después, están hablando del séptimo día, cuando está camino a Galilea, en Caná, o Caná de Galilea. Dice, y entonces quiero hacer esta nota. Jesús le había dicho, eso nos quedamos en nuestro devocional pasado, y es que la vez pasada en esto nos quedamos, que Jesús había dicho a Natanael que él vería cosas mayores, y lo que sucedería en la boda o lo que estaba a punto de suceder en este lugar dejaría maravillados a todos, incluyendo a Natanael. 2. Su madre de Jesús y Jesús, los discípulos, también estaban invitados a esta boda. Caná de Galilea estaba como a 100 kilómetros de donde ellos se encontraban. Acuérdense que antes estaban en Betsaida. Es muy difícil estos nombres, pero en Betsaida. Así es que estaban como a unos 3 días caminando. Y quiero mencionar este pequeño acontecimiento o algo que hace Jesús al ir a esta boda. Y es que Jesús, dice Matthew Henry, que es un teólogo, dice que Cristo honra así el carácter sagrado de lo que es el matrimonio, con su presencia y con el primer milagro. Esto es algo que dice este teólogo. Y pienso que sí, porque Jesús iba a ser o a presenciar esta boda. Así es que, ¿qué otra cosa pasó? ¿Qué sucedió en la boda? El vino se acabó. 1, 2, María le informa a Jesús. 3, y Jesús responde, mujer o madre, en algunas de las traducciones dice esto, como en la que acabamos de leer, dice, no ha llegado el momento de quien diga, ¿quién soy yo? Y eso es algo importante. Dice, también otra cosa que dicen los comentaristas es que tal vez la mamá de Jesús tenía algún lazo de parentesco con las personas que iban a celebrar esta boda y por eso ella estaba tan ocupada de cada detalle que ocurría en ella. Así es que cuando terminó el vino, ella se dio cuenta y entonces estaba preocupada por saber, qué es lo que iba a pasar. Y otra cosa que quiero resaltar es que también cuando Jesús habla y le dice, mujer o madre, no es el tiempo en el que me conozcan, también está haciendo evidente que él está sometido al Padre y a que cada uno de los eventos en el cual él participaría está bajo la voluntad de Dios y no bajo su agenda. Sin embargo, no es que el vino sea importante para Jesús, sino que tenía como propósito señalar y manifestar su poder a los discípulos, para que creyeran en él. Nadie más sabía acerca de dónde estaba saliendo el vino más que los discípulos y los sirvientes. Esto lo podemos ver en el versículo 11. Que dice, Jesús hizo su primer señal en Caná de Galilea y así empezó a mostrar el gran poder que tenía y sus discípulos creyeron en él. Y esos son los puntos importantes que podemos ver en todo lo que es nuestro texto. Ahora, en donde dice, ubica tu corazón, es que podamos ver con todos estos acontecimientos y lo que dice, que habla a mi corazón y cómo está, digamos, como alineado a lo que la palabra de Dios dice, conforme a lo que mi corazón está creyendo
está haciendo, está respondiendo. Vamos a verlo. Así es que yo puse 4 cosas. Y esto es: Jesús siempre cumple lo que dice. Mi corazón tiene que atesorar esta verdad. Y digo esto basado en el versículo 5b, donde dice que las cosas, en el 50, discúlpame, en el 50b dice esto: ¿crees esto solo porque te vi debajo de la higuera? Pues todavía verás cosas más sorprendentes que estas. Jesús le deja esas palabras a Natanael y a continuación está cumpliendo esto que había dicho cuando convierte el agua en el vino. Otra cosa, 2, María busca a Jesús y no va a nadie más. Ella sabe a dónde correr por ayuda. Y esto me llevaba a que debo ubicar mi corazón en el Salmo 121, 1 y 2. Ese salmo me fascina. A continuación se los voy a leer. Su confianza y espera estaban en Jesús. Salmo 121, 1 y 2. Vamos aquí. Salmo. Y que podamos atesorar y recordar esto en cuanto estamos preguntándonos hacia dónde correr, qué debemos hacer. Ella estaba segura de a dónde y a quién preguntarle qué es lo que podían hacer respecto a esto. 1 y 2, Salmo 121, 1 y 2. Dice: dirijo mi mirada a las montañas. ¿De dónde vendrá mi ayuda? Mi ayuda viene de Dios, creador del cielo y de la tierra. Y eso nos tiene que dar descanso. Y eso nos tiene que dar una dirección de hacia dónde debemos correr. 3, las tinajas estaban llenas o las llenaron los sirvientes de agua y Jesús convirtió en vino esta agua. Así es que, ¿qué es lo que debo ubicar o cómo esto se ubica en mi corazón? Y es que es nuestro deber llenar estas tinajas y quiero hacer como esta, no es comparación, más bien como el ponernos como estas tinajas. ¿De qué las estamos llenando? Ellos llenaron de agua y Jesús hizo el resto. Así es que dice: yo te lo pondría de esta manera. Es mi deber llenar esta tinaja, esta persona, de las verdades de Cristo y poder compartirlas y ver que la obra de Cristo es hecha en las personas. Él es el que hace todo. Nosotros solo obedecemos lo que Él nos pide que hagamos. 4, creyeron en Él. No como podían, o sea, no en lo que ellos podían hacer, no en cómo a ellos se les estaba ocurriendo cómo realizar o irse por el vino o ver de qué manera iban a salir del apuro, sino que dice la palabra: creyeron en Él, confiaron, pusieron todas las esperanzas, pusieron todas sus expectativas en lo que Jesús haría. Y esto también lo podemos ver en Éxodo 16, del 6 al 10, cuando Jesús, en este caso Dios, habla a Moisés y le dice acerca de esto, que Él es el Dios que los sacó de Egipto y que les dará de comer carne y también pan. Y esto es que les está mostrando esta parte en la cual nosotros debemos descansar en que cuando creemos sabemos que Él va a responder. Y esto es algo que sí o sí es la fe. Y la fe en Jesús es la certeza de lo que ocurrirá, la confianza de lo que Él hará y la seguridad de que solo Él lo puede y lo hará en ese momento o en espera, dependiendo de lo que Dios esté permitiendo en tu vida. Contra mi experiencia, por lo que yo sé, mi parecer
sino que esperar en Él, creer en Él. ¿Y qué es lo que yo vi en Sigue los Pasos de Jesús? 1. Yo vi que Jesús obedece la voluntad de su Padre. ¿Y a quién obedezco yo? Él busca el agrado, la gloria de Dios. ¿Yo de quién busco ese agrado? ¿De amigas? Sigo la corriente de mi corazón, y es por eso que dice, ubica tu corazón conforme a la palabra de Dios y no conforme a lo que este mundo nos vende o a lo que sientes. Si somos llevadas por lo que nuestro corazón o llevados por lo que nuestro corazón siente, la verdad es que no va a ser muy confiable, porque ahorita siento una cosa y en 5 minutos otra, y así sucesivamente. Es incierto lo que nosotros podemos hacer a través de seguir nuestro corazón. Pero cuando lo ubicamos, cuando nos ponemos a cambiar la perspectiva de lo que yo creo con lo que la palabra de Dios me dice, es entonces cuando puedo ver realmente qué es bueno para mi corazón atesorar. Entonces, eso es, ¿a quién es? ¿De quién busco el agrado? ¿Para quién busco la gloria? ¿Para mí? ¿Para verme a mí? ¿Para que mis amigas me alaben, me reconozcan? ¿Sigo la corriente de este mundo, lo que veo, lo que escucho? Porque Jesús estaba constantemente en agrado al Padre. Dice el 2 también, sirve en beneficio a los demás. No es que una vez más, no, el vino no es lo importante. En aquella época era parte de lo que era compartir los alimentos y era como tomar agua. Es como si hoy dijéramos en una reunión que se acabaron los refrescos. ¿Y qué es lo que vamos a hacer si se acabaron los refrescos y aún siguen teniendo sed los invitados y siguen llegando más invitados? Entonces es más o menos, ¿sí? Es eso, se acabaron los refrescos, ¿qué es lo que va a pasar? ¿No? Y es esta parte, yo quiero reconocimiento cuando hago algo por otra persona o lo hago en su beneficio, busco el beneficio de otra persona. Eso es algo que Dios me marca a mí en su palabra conforme a este texto en Sigue sus Pasos. 3. Jesús emplea con provecho el tiempo. A lo largo de lo que hemos leído, nosotros podemos ver que cada acontecimiento ha tenido un tiempo, un lugar preciso de lo que sucedió y cómo Él apareció. Entonces, Él aprovecha muy bien el tiempo para esta porción, cuando dice el tercer día, y después de 3 días, Él ya llevaba el tercer par de discípulos. Él ya había llamado al tercer par de discípulos, lo que nos da 6 discípulos. Él estaba aprovechando ese tiempo y estaba haciendo la agenda de su Padre. Y esto me tiene que llevar a mí, ¿cómo aprovecho yo ese tiempo? ¿Cuáles son mis prioridades? No solo por compartir, sino tener la agenda de Dios y no la mía. Es que yo traigo mi agenda y la pongo delante de Dios, o es que yo hago mi agenda, sigo esa, y cuando las cosas no salen como yo quiero, entonces digo, Señor, pero bendíceme, pero mira, es que esto así debe de ser, o lo traigo y se lo planifico, y el primero en la lista es Él, y de ahí salen todas las cosas en donde yo busque la gloria y el agrado de mi Padre, que todo lo que yo haga me lleve y apunte a eso. Así es que Jesús sigue la agenda de su Padre y todo tiene un momento. Otra cosa, fueron 3 puntos nada más ahí. Ahora sí, cambia, deja que Dios transforme nuestra perspectiva. Si hay algo diferente que tú piensas, conforme a todo esto que yo he hablado y conforme a lo que hemos sacado de esta porción de la palabra, ahora permite que Dios transforme tu pensamiento, tu perspectiva y tu manera en la que estás percibiendo todas las circunstancias que están a tu alrededor. En el versículo 7 vamos a ver esto. Dice, Jesús les dijo a los sirvientes, llenen de agua estas tinajas, y los sirvientes llenaron las tinajas hasta el borde.
¿Qué es algo que nosotros podemos observar, cambiar o ver que Dios quiere transformar en nuestro corazón? Y es esto. Como nuestra respuesta a lo que Jesús nos dice, comparándonos con estos sirvientes, ellos obedecieron de inmediato. Y la obediencia es eso, inmediata. No replicaron, solo esperaron la indicación y la ejecutaron. Otra cosa es que también puedo ver que quiere cambiar, dice en el 8. Luego Jesús les dijo, ahora saquen un poco y llévenselo al encargado de la fiesta para que lo pruebe. Una vez que obedezco, puedo ser sorprendida en el resultado del favor de Dios para mi vida. Y esto es que Jesús siempre nos va a ayudar y Jesús siempre tiene una respuesta en la cual muchas veces tal vez no es la que nosotros esperamos, pero el obedecer siempre es una bendición para nuestras vidas y eso después lo vas a ver más adelante. Tal vez es diferente a lo que nosotros haríamos o quisiéramos, pero ellos confían y obedecen y llevan a cabo las dos instrucciones que se les da. Nosotros, ¿cómo estamos con estas instrucciones que Dios está diciendo para nuestra vida? Comparte conmigo qué es aquello que Dios te ha dicho a través de su palabra y hoy lo estás aplicando y hoy ves esa bendición. Así es que saber que obedecer tiene un final seguro y preciso, bueno para ti, aunque a veces, como bien lo dije antes, muchas veces no va a ser el resultado que yo quería, pero siempre es bueno para nuestra vida. Él ofrece un buen resultado. 3. Mi perspectiva en lo que Cristo provee para los suyos no se compara con lo que este mundo me ofrece. Eso debe de cambiar mi perspectiva, el ver esto, lo que Él provee y lo que Él puede hacer en nuestras vidas no es comparado con el mejor curso de modas, con el mejor curso o la mejor escuela en donde tú puedas estudiar o donde puedas tener títulos y tener todos estos premios que pudieras ganarte. Y no estoy diciendo que no estudiemos o que no trabajemos o que tal vez no estás llamado o llamada a hacer alguna carrera en específico. No me malentiendas, pero siempre va a quedar corto a lo que Jesús puede hacer a través de nuestra vida y en nuestra vida. Esto es que en Él haya abundancia, y no estoy hablando de abundancia económica o de salud, sino que hay una abundancia de satisfacción en nuestras vidas. Él nos complementa, Él nos satisface en toda la extensión de la palabra. Cristo es mucho mejor de lo que este mundo nos puede dar. Siempre su palabra, al momento en el que es experimentada en lo que Dios hace en nuestra vida, supera por mucho lo que a veces leemos. Y no sé cuál sea en este momento tu manera en la que estás pasando esta temporada y el cómo están las circunstancias a tu alrededor. Y es eso, ¿sabes? Toma un momento para que tu perspectiva sea cambiada y puedas ver la bondad, el amor, la misericordia en medio de lo que Dios está permitiendo en nuestra vida, sea cual sea la situación que hoy estés atravesando. Dios es bueno, Dios es bondadoso, Dios es amoroso y su misericordia siempre nos acompaña y todo lo que permite siempre tiene un propósito. Así es que comparte conmigo esa parte, cómo tú estás pasando esta temporada y cómo te ha sorprendido Dios en esa provisión. Que en medio de lo que, como María y esta boda estaban angustiados porque ya no había más para ofrecerle a los invitados esta bebida,
Y no había alguna manera en la que vete a la tienda o vete a este viñedo, o ya parecía que no había solución. Tal vez en este momento tú estás así, pero sabes que Dios nos está diciendo, no, esa no es la perspectiva correcta, sino que empata esto y puedas ver mi bondad, mi misericordia, mi amor y mi bendición para tu vida en medio de lo que estés pasando. A Dios le interesa lo que a nosotros nos sucede, pero Él quiere hacer cosas mucho mayores que simplemente cambiar nuestras circunstancias. Él quiere cambiar, Él quiere transformar nuestro corazón de manera que esto pueda ser no un momento, sino de aquí hasta que estemos en su presencia. Otra cosa, quiero ponerles un ejemplo de esto. En esta semana, el fin de semana fui y tomé café con mi hermana, la más chica, y ella me platicaba esta parte y la verdad era tan de gozo poderle escuchar cómo ella estaba agradecida por la bendición y por todo lo que en esta temporada Dios ha permitido en sus vidas, tanto como en una cuestión que estaban ellos atravesando, que están atravesando su esposo, incluso se les había ofrecido el servicio gratis de unas cosas que estaban arreglando legales. Bueno, pues el servicio del abogado había sido gratis. Al principio de la pandemia también ella renta casa y su casera no les cobró la renta y ahorita está haciéndoles esta prórroga, el poder poco a poco ir pagando, el que ella me decía, sabes, hemos sido tan bendecidos porque ya sean 500, ya sean 100, llegan en el momento apropiado y adecuado para hacer los pagos necesarios, el poder vender a la mejor comida, el poder ser creativa para poder, obviamente, tener un trabajo extra. Mi cuñado ha dado clases por internet a lo que él se dedica y eso realmente es tener una actitud de agradecimiento. Cuéntame tú, ¿cómo te ha ido en esta pandemia? Seguramente va a haber casos difíciles, pero permite que Dios pueda cambiar esta perspectiva. Otra cosa que quiero compartir con ustedes en Cambia es que mi perspectiva ante cualquier circunstancia, acontecimiento, prueba o lo que Dios permita en nuestras vidas debe de ser esta. Dios permite, no lo que yo estoy buscando, no lo que por mi consecuencia o mis malas decisiones estoy pasando. Eso quiero que quede bien claro. Es lo que Dios permite en nuestras vidas, pero no lo que yo estoy buscando o estoy a propósito llevando a este puerto, ¿verdad? A lo mejor en el que estemos pasando una situación complicada de deuda y algo y haya sido por algo que nosotros mismos hayamos ocasionado o que lo hayamos hecho conforme a nuestro pensar, a nuestra sabiduría, a nuestro parecer. Y es que nuestra perspectiva tiene que cambiar, recordar que Dios permite en nuestras vidas cada una de las circunstancias, pruebas y todo lo anterior dicho, lo tiene como un propósito. ¿Para qué? Para confirmar, para ampliar, para profundizar o enraizar y madurar nuestra fe, así como lo hizo con los discípulos. Acuérdense en el versículo 11 ¿qué es lo que dice? Jesús hizo esta primera señal en Caná de Galilea, así empezó a mostrar el gran poder que tenía y sus discípulos creyeron en él. Ahora, no es que creamos simplemente por lo que Él nos da, sino por quien es Él. Eso es la invitación. Cree en Jesús por quien es Él y maravíllate de lo que puede hacer en tu vida y en mi vida. Ahora, al aplicar, ya es nuestro último paso, y es que en el versículo 9 y 10 el encargado prueba el vino que le lleva uno de los sirvientes y dice que se sorprende del gran sabor, ¿no? Dice el encargado. Dice, se sorprendió, esto es en el versículo 9, dice, y se sorprendió porque no sabía de dónde había salido este vino, pero los sirvientes sí. Dice, pero se sorprendió, y es esto, el encargado se sorprendió al probar el vino. El aplicar es,
cuando nos ven, cuando ven nuestra vida, cuando ven nuestra persona, pueden ser sorprendidos o quedan sorprendidos algunos familiares, amigos o aquellos que alguna vez te conocieron antes de Cristo, en cómo eras tú antes, en cómo respondías, en cómo gastabas, en cómo tal vez eras enojona, tal vez diferentes cosas. Y hoy pueden ser sorprendidos de lo que Cristo ha transformado en nuestras vidas, se maravillan del Dios en el que creemos, amamos, servimos y adoramos. Ellos pueden ver y nosotros ser testimonio de esto que Jesús ha hecho en nuestras vidas. Y quiero recalcar esto y quiero terminar con esto y hacerlo en grande y que pueda ser atesorado en nuestra mente toda esta semana, y es el que María da el mejor consejo. Y este es el mejor consejo que podemos dar. De hecho, así titulé este devocional. El mejor consejo que tú y yo podemos aplicar y llevar a otras personas es este. Es el hagan todo lo que Jesús les diga. En el versículo 5 dice eso. Es que dice, entonces María les dijo a los sirvientes, hagan todo lo que Jesús les diga. Qué maravilloso consejo. Y es algo que tú y yo debemos aplicar sí o sí. Hagamos lo que Jesús nos dice. Qué mejor consejo. Qué sabio consejo de parte de María. Y es algo que nosotros también podemos aplicar. Conocer a Jesús nos da descanso, pues sabemos que hacer lo que Él nos dice no solo es lo correcto, sino que somos sorprendidos de lo que Él hará. Así es que esta tarde es hasta aquí nuestro devocional, y que puedas ser realmente retado a que podamos dar este consejo. Sigue lo que Él obedece, todo lo que Él nos dice. Sigan todo lo que Jesús diga en esta semana a sus vidas y déjense sorprender. Escríbanme mensajitos, escríbanme por favor para saber cómo está siendo de bendición este tiempo. Escríbeme lo que tú encontraste en tu busca o en tu tiempo de devocional que te ha llevado en este libro u otro. Comparte conmigo por favor y nos vemos la próxima semana. Gracias una vez más. Hasta el próximo lunes. Chao.